Esto es Entre Luz y Sombra. Aquí hablamos sobre herramientas que contribuyen a tu bienestar. Compartimos el conocimiento entre la relación del cuerpo, la mente y las emociones, integrando la ciencia y la espiritualidad desde distintos métodos y perspectivas. Bienvenidos. Buenos días. creo que no se ve. Se tarda un poquito. Ok, ya. Muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidas a el en vivo de la TIS, Conexión del Alma. Hoy estamos haciendo algo ahí interesante como una transmisión simultánea. Y eso sí ha generado como una dinámica ahí como de ajuste. Tenemos varias cámaras, están varios celulares al mismo tiempo, entonces por eso nos tardamos un poco. Procuramos empezar siempre como a tiempo, pero el día de hoy vamos un poquito desfasados. Pero lo importante es que ya estamos acá y pues hoy no nada más somos 1 o 2 personas, estamos 3 personas en el en vivo. Hoy estamos por acá, Gis, Rob y yo en el en vivo, y pues vamos a hacer una vinculación con Entre Luz y Sombra, que es el podcast que gestionamos desde la TIS, y pues me gustaría darle la palabra a Gis, que es la moderadora de Entre Luz y Sombra, para que ella nos vaya platicando qué andamos haciendo por acá el día de hoy. Uno de los temas que quisimos abordar para este episodio fue hablar sobre la ansiedad y la depresión. Entonces, pues acompañados los tres, vamos a estar hablando sobre la ansiedad y la depresión. Entonces ahora voy a ceder la palabra a Rob para darle la bienvenida y si quiere ir comenzando con algo, adelante. ¡Bienvenido, Rob! Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todas, a todos. Bueno, pues creo que es muy importante este tema porque generalmente o en la actualidad vivimos como en una especie de pandemia con respecto a todo este tema de la depresión y la ansiedad, ¿no? Cada vez hay más personas que están entrando en este tipo de crisis o en este tipo de situaciones por la dinámica que hemos llevado como sociedad. Entonces, creo que es un tema muy importante dentro de la organización en la que estamos, dentro de las prácticas que hacemos de terapia. Entonces, pues un poquito dar algunos recursos como prácticos también para gestionar un poquito el tema de la ansiedad, de la depresión, que la ansiedad y la depresión como son dos caras diferentes de una misma moneda, ¿no? Entonces muchas veces los factores emocionales que se viven a través de la ansiedad o de la depresión, cuando gestionas alguna, a lo mejor alguna otra se quita, ¿no? Entonces pues creo que es muy importante para ir comenzando este camino de la sanación. Muchas personas se nos acercan porque pues hay un tabú o ciertas teorías de que la meditación sirve muchísimo para gestionar sobre todo este tipo de crisis de ansiedad o este tipo de crisis de depresiones. Entonces creo que es un tema muy muy importante. Sí, la verdad es que bueno, para mí este tema es como familiar en el aspecto de que antes de llegar a la terapia, literal así, un año antes, yo creo, estuve diagnosticada con un cuadro de depresión fuerte, o sea, de estar con acompañamiento profesional y con medicamento y todo. Y ahorita, 11 años después, 12 años después de eso, pues sí veo una diferencia muy, muy grande, ¿no? O sea, de las posibilidades que se me presentaron en aquel momento con todas las posibilidades que hay ahorita, sí es una diferencia muy, muy grande de
perspectiva, de enfoque, de herramientas, de posibilidades. Entonces, este tema para mí sí es como un tema importante de abordar. Y más que actualmente mucha gente está como relacionada, vinculada con ese tema. Y justamente como hablando de, bueno, hemos tocado muchos temas dentro del podcast de los jueves de los en vivos, y pues todos van relacionados al buen vivir, ¿no? O sea, es como nuestra intención llevar estos temas para que se abra más y sepamos, pues más bien sepan qué es lo que trabajamos aquí dentro de la TIS. Entonces, como bien lo dicen ahorita mis compañeros, hablando un poquito también como de mi perspectiva, creo que a mí las herramientas que he aprendido dentro de lo que aprendemos aquí me han ayudado mucho en algunas experiencias de vida, ¿no? Entonces, me gustaría que si pueden como comenzar diciéndonos qué es la depresión, qué es la ansiedad, cómo la pueden detectar las personas, porque tal vez hay personas que digan yo nunca he pasado por eso y a lo mejor sí, pero no se han dado cuenta. No sé si nos puedan dar como... Ok, pues bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, así como tal, es una reacción biológica que se hace durante un proceso de estrés, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito del marco general. Como tal, no hay una fórmula secreta para trabajar la ansiedad, el tema de la ansiedad primero. ¿Por qué? Porque la ansiedad es multifactorial, ¿no? Dentro de la comunidad y dentro de la terapia decimos que no hay enfermedad, que las enfermedades no existen. Entonces, ¿qué es lo que se enferma? Se enferma la persona a partir de sus vivencias, a partir de sus creencias, a partir de sus emociones, ¿no? Entonces, la ansiedad vendría a ser como una reacción que tengo ante cierta situación en la cual yo pueda estar en peligro, ya sea real o simbólica, ¿no? Todos vivimos ciertos niveles de ansiedad. La ansiedad por sí misma no es mala. De hecho, la ansiedad nos ayuda muchas veces a salir de un peligro que puede ser muy real, ¿no? Entonces, necesitamos de la ansiedad. El problema es cuando vienen como estas creencias de que la ansiedad es mala o que ciertas sensaciones internas que me llevan a reaccionar las considero o las categorizo como algo malo. Entonces, como tal, es multifactorial, por eso no hay una regla o no hay un secreto para combatir el tema de la ansiedad, ¿no? Hace algunos años llegó una chica, ¿no? Que si nos ve, pues sabrá quién es seguramente, ¿no? Pero llegó una chica, llegó con sus padres, ella tenía 15 años, y llegó diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo y llegó con temas de depresión, medicada por el psiquiatra, y llegó como en un estado de pánico, ¿no? Le hice como una especie de entrevista, se vio como todo el marco general, y a lo largo de los periodos de terapia se empezó a sentir muy bien. Pasaron 2 meses más o menos y ella dejó de ir, ¿no? Yo le había dicho que tenía que terminar como el proceso para que entonces pudiera como brincar ya a que pudiera estar como más saludable y que pudiera llevar como su vida normal, pero no fue así, se fue y listo, ¿no? Sí, ella misma Ya estoy bien. Ya dijo, ya estoy bien, ya, bye, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a los 3 meses pues vuelven los ataques de pánico, vuelven los temas de ansiedad, ella lloraba muchísimo en la escuela, estaba a punto de perder el año y comienza como todo otro proceso, ¿no? Y bueno, pues al principio fue pues no terminamos las sesiones, entonces vamos a retomar, ¿no? Tuvimos otros 2 meses de terapia, estuvo en un curso 1 y luego un curso 2, y le dio una enfermedad, le dio una diarrea por 1 mes, pero después de esa enfermedad, o bueno, de esa depuración, nosotros le decimos,
ella logró como salir avante y empezó a hacer su vida de manera natural, de manera normal, que incluso ya al siguiente año faltó a la escuela y fue con el psiquiatra como para que le diera un justificante, y entonces el psiquiatra le dice, a ver, saca la lengua. Ella sacó la lengua y le dice, tú no te estás tomando los medicamentos, ¿verdad? Y le dice, no. Dice, bueno, yo no sé qué estás haciendo, pero sigue por ahí, porque la medicina pues ya no es necesaria, ¿no? Entonces de ahí como que revierten un poquito el diagnóstico, y pues la chica tú la ves y es una chica normal, que va a la escuela, que se mete a clases de maquillaje, se mete a clases de lashista, se empezó a pintar el pelo, tú la ves ahorita como muy reluciente, por así decirlo. Entonces cada persona es muy diferente, cada persona es muy tiene sus propias vivencias y hay que tratarla como tal, ¿no? Entonces creo que como tal no hay un cómo, podemos como vamos a ver la perspectiva que nosotros tenemos a partir de todo esto que vamos a ir mencionando sobre el tema de la ansiedad, ¿no? Vamos a ver esta forma tal vez dentro de los ambientes emocionales en los cuales estamos inmersos, que pueden propiciar los estados de ansiedad y depresión, ¿no? Como tal, a nivel biológico, la ansiedad es como una desconexión entre el segundo cerebro, que vendría a ser el cerebro entérico, y el cerebro craneal. Hay como una desconexión. Entonces, la ansiedad muchas veces cuando hay un problema real, ¿no? Cuando estamos viendo que no es solamente una reacción inmediata, ¿no? Sino cuando ya la ansiedad se cronifica y se establece como una enfermedad, ¿no? Primero que nada es una reacción muy exagerada de esta situación que les menciono anteriormente, ¿no? Esta reacción de escape o huida. Y aquí está el secreto, porque ante una situación que yo estoy viviendo, mi sistema entérico y mi sistema craneal empieza a desconectarse. Entonces hay una reacción visceral rápida en donde queda en confusión. O sea, es decir, se desconectan ambos cerebros y no sé qué hacer. Entonces ya es donde entra como la parte terapéutica, en donde imagínense una persona a la cual el papá tal vez le pegaba cuando era pequeño, y el papá siempre fumaba cierto tipo de cigarros. Va a llegar un momento en el que la ansiedad se cronifica. ¿Por qué? Porque le tiene como cierto miedo a su papá, le genera como cierta angustia y no sabe cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque no sabe si defenderse, no sabe si huir, no sabe si atacar, y entonces su sentimiento le dice, es mi papá, ¿no? Pero su reacción biológica le dice, ¿cómo puedo poner un límite, ¿no? Entonces hay como un estrés ahí, en donde se desconectan ambos cerebros, ¿sí? Y entras como en una crisis de no saber qué hacer. Entonces el sistema nervioso empieza a reaccionar tanto que surgen como estas especies de palpitaciones, nerviosismo, sudoración, etc. Llega un poquito más tarde o pasan los años y la persona ante ese tipo de cigarro le dan crisis de ansiedad, ¿sí? Y entonces él no sabe porque no lo tiene muy consciente, y entonces le generan estas crisis y de la nada surgen palpitaciones, surgen ansiedades, surgen como ciertas sudoraciones, ciertas cosas como ya biológicas, porque su cerebro craneal y su cerebro entérico están en desorden, no están en coherencia y no sabe cómo reaccionar en ese momento. De ahí es cuando sí ya se necesita pedir ayuda, se necesita llevar como todo un proceso para ver de dónde viene y, como siempre decimos, como darle un volteón a la perspectiva de lo que vivió anteriormente para que pueda como ir sanando como en ese sentido. Entonces, la ansiedad es importante saber que no es mala, que es necesaria en nuestra vida cotidiana,
Sin embargo, cuando se cronifica o llegan estos procesos inconscientes donde da de la nada, me puede dar un ataque de ansiedad manejando, me puede dar un ataque de ansiedad ante una persona, una charla muy, muy común o muy, pues sí, muy común, ¿no? Muy, ¿cómo se dice? Cotidiana, ¿sí? Ante solamente el color de la sudadera de la persona, ¿no? Entonces, ahí es donde ya necesitan como todo un proceso. Muchas veces incluso se cae en el tema de la psiquiatría. Y bueno, la psiquiatría tiene sus formas, ¿no? Para nosotros es importante como ir hacia los ambientes emocionales en los cuales la persona fue criada, qué se vivió en esos momentos de estrés, para volver a conectar realmente el cerebro entérico y el cerebro craneal y darle como otra interpretación a lo que se va viviendo. Entonces, por ahí va el tema un poquito de la ansiedad. Sé que a veces soy muy técnico, pero me gusta como explicarlo bien para que las personas no se queden como con un tabú, ¿no? Por eso, dentro del tema de la biodescodificación, se dice que la ansiedad es un exceso de pensamiento hacia el futuro, ¿no? Es como si todo mi sistema se estuviera preparando ante un ataque inminente o un ataque simbólico. Entonces genero todos los recursos, mi cuerpo se adapta a eso porque estoy listo para pelear o estoy listo para huir, pero no sé cómo reaccionar, ¿no? Es algo que es como instintivo. Por eso es que hay que hablar mucho del tema, sobre todo de la ansiedad, biológicamente, ¿no? Entonces entiendes ya la biodescodificación que te dice, bueno, es que es la mente proyectada hacia el futuro. Hay un exceso de futuro cuando dan los ataques de ansiedad. Pues claro, vives un estrés que la mente se proyecta y se intenta como defender. Por eso es que cuando se cronifica o se alarga en el tiempo estos periodos de estrés, digamos que después vienen esos procesos donde pienso que voy a morir, ¿sí? Porque es una reacción biológica que estoy viviendo en ese momento y pues me siento que voy a morir, hay palpitaciones súper altas, etcétera, pero vas al doctor y te dice, pues ve al psicólogo, relájate, haz esto, hay ciertas relajaciones que te pueden ayudar, ¿no? Entonces no lo diagnostican como tal porque no hay una alteración, no hay una enfermedad como tal, la persona no se va a morir, ¿no? Entonces, pero sí hay que entender que es una reacción que está teniendo la persona, ¿no? Entonces sí hay que atenderse y sí es necesario como trabajar en ello, ¿no? Y por ejemplo, en cuestión de pregunta, ahorita te estoy escuchando, ¿no? Como la verdad es que de manera personal, creo que la última vez que sentí una situación como de ansiedad van a ser 2 años. Por ejemplo, ¿no? Estamos viviendo una crisis y dentro de la crisis no siempre te lleva a la ansiedad. Sin embargo, habrá momentos donde justamente esa misma crisis sí te lleve ahí. O sea, creo que esto es como lo que mencionabas, como de, es muy, cada persona lo vive diferente, ¿no? Y en cada situación es una cuestión muy personalizada. A lo que voy es, se puede llegar a una crisis, pero en esto que nosotros vamos compartiendo y que lo hacemos como herramientas para justamente el buen vivir, es yo Gisela, ¿no? Tengo una crisis y ya no llego a ese punto o sea, ya no llego a ese límite, vamos, para entonces salir de ahí, sino entiendo que estoy viendo una crisis y la veo de otra manera a lo que no viví hace 2 años, ¿no? O sea, hace 2 años entré en la catarsis, tenía que entrar ahí y fue fuerte físicamente y toda la cuestión, como dices, como de pensar en cosas que ni siquiera pasaron, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudan todas estas herramientas para no llegar a ese punto? Ok, es una muy buena pregunta porque tiene que ver con el tema de primero
el ambiente emocional, cómo vivo las emociones en ese momento y sobre todo el tema de las creencias, ¿no? Entonces, generalmente hay una pregunta que ayuda muchísimo para este tema, que es ¿para qué? ¿Para qué me está dando ansiedad? ¿Sí? Para que yo observe que tengo un miedo ante una situación o estoy reaccionando con ciertos miedos ante una situación que de pronto no he visto. Entonces, si la ansiedad me dura, no sé, dos o 3 días, ya me puede durar a lo mejor 1 hora, 15 minutos, media hora. Entonces, el para qué me está ayudando a regresar al presente, a observar qué es lo que me tiene así en este momento, qué viví en esos días, ¿no? Entonces, y para qué la ansiedad se me muestra, ¿no? Cuando se cronifica y dura mucho tiempo el tema de la ansiedad, es porque no he hecho algo, ¿no? Entonces, tengo que ir a observar, cambiar mis creencias con respecto a los hechos que he vivido o que estoy viviendo y verlos como una oportunidad, ¿no? Cuando yo hago esto, la oportunidad como que ayuda mucho a salir de la crisis, porque ya no lo estoy viendo a través del miedo. Entonces ya estoy tomando recursos para combatir ese miedo, por así decirlo. Y entonces ya no me dura tanto, ya me dura menos tiempo, por así decirlo. Entonces es importante porque cuando yo lo atiendo la ansiedad, entonces cambio mis creencias, cambio emociones, cambio el ambiente emocional o las reacciones que yo tenía ante ese ambiente emocional y ya no ocurre lo mismo. O sea, llegan crisis de ansiedad, pero sabes para qué son. Para hacer un cambio, para moverme. Yo siempre les pongo un ejemplo. Imagínense que yo voy a una ciudad que no conozco y de pronto hay una calle oscura. Pues si no lo conozco, no conozco la ciudad, pues voy a entrar en estrés y voy a entrar en una especie de ansiedad. Entonces no voy a ir caminando por la vida como cantando y bailando, porque no, mi biología me está diciendo cuidado, haz esto, si te llegan a aparecer alguien, haces, pegas, entonces estás como alerta. Pero el problema se vuelve cuando la alerta se vuelve durante mucho tiempo. Entonces estás alerta y llega la crisis, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la ansiedad? Pues para observar y estar atento ante una situación que me puede generar peligro. Esta parte de lo de la observación es como muy importante. O sea, hace ratito en lo que comentaba Roberto, es irte dando cuenta en qué momentos es cuando te sientes así, ¿no? O sea, los como gatillos que se te van presentando. Por decir, hace ratito les pedí que si por favor traíamos un ventilador y les decía es que me he ido dando cuenta que no me gusta el calor porque con el calor la gente me empieza a dar ansiedad, o sea, me empiezo a sentir ansiosa y como que el aire, y entonces digo, bueno, estoy observando eso, no tengo tanto siquiera de darme cuenta de que me genera eso. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que conforme se van atendiendo, ya esas oportunidades las vas tomando, vas creciendo y se te presentan otras. No es como que, como dice Rob, o sea, la ansiedad está ahí porque es necesaria para crecer y es una necesidad biológica también, el estrés. Solo que cuando es recurrente, si yo cada que me subo a un coche me siento así, cada que estoy parada en una fila me siento así, entonces para eso son los acompañamientos, para ver cuál es el origen de esa sensación, porque no tiene que ver con ese instante o con ese momento específico, tiene que ver con un recuerdo o con una sensación ya que está ahí y que entonces es esta parte donde dice Roberto que entras como en conflicto de lo que está pasando, pero está el recuerdo, pero corre, pero quédate, pero no está pasando nada. Y entonces ahí es donde uno empieza como, ¿qué hago? Corro, me quedo, y entonces se presentan los síntomas físicos, ¿no? O sea, como la cuestión ya más tangible, pero es hacia dónde se me está yendo la mente, por decir, hacia dónde se me va, qué estoy pensando, porque como ahorita comenta con el ejemplo de la calle, pues sé que estoy en un lugar que no conozco, sé que vengo solo, sé que es de noche, entonces
esos parámetros son diferentes a, bueno, si es de día, esa calle está iluminada, no conozco, la sensación va a ser totalmente distinta. Entonces, para eso es que hay que estar como en observación constante. A ver, ¿en qué momento? O sea, si decía hace ratito, ¿no? La sudadera de alguien, el olor del tabaco, ¿no? A mí me pasaba con el olor que es como de sándalo, me daba mucho asco y también físicamente se me empezaban a manifestar síntomas muy físicos, pero te das cuenta que lo estás atendiendo en niveles internos cuando vas reaccionando diferente a esos estímulos externos. Y todo esto nos puede llevar también a la cuestión de la depresión, o es un tema diferente, o ya cuando estás en la ansiedad ya ves todo junto con todo. Sí me gustaría como, creo que son temas diferentes, pero al mismo tiempo se unen. O sea, sí me gustaría que lo explicara cómo se va viviendo, ¿no? Porque estamos tocando cosas de la ansiedad, todavía no cerramos, pero sí me gustaría también abordar ahora la parte de la depresión. Sí, lo que los une mucho es el tema emocional. Por ejemplo, en la ansiedad es un miedo inminente y es mi reacción ante esa inseguridad o esa situación que estoy viviendo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Llega un momento de que el cuerpo se estresa ante una situación emocional. Entonces, si estoy viviendo miedo, hay varias formas de reacción, ¿no? O peleo y lucho, o me escondo, o huyo. Entonces me vuelvo hábil, tengo ciertas habilidades ante, si estoy constantemente viviendo estas emociones, me vuelvo muy hábil en el escape, en la pelea o en el esconderse, ¿no? Por ejemplo, la biología de los osos, ¿no? Llega un momento en el que pues el invierno llega, ellos recolectan un montón de comida, una especie como de miedo, y van y se alojan en una cueva, ¿no? Y empiezan con un proceso de hibernación, ¿no? Vendría a ser como el proceso de esconderse, ¿no? Y hemos visto en la naturaleza estas reacciones como de lucha, pelea o huida, ¿no? Es saber que nosotros también tenemos esas reacciones en nuestra vida cotidiana. Entonces, ante un estrés muy fuerte donde yo no sé reaccionar, va a llegar un momento en el que mi biología huye, o sea, es decir, me puedo desconectar. Como uno de los procesos puede ser un desmayo, ¿no? Cuando vivo un estrés, una ansiedad súper crítica, simplemente el sistema se desconecta, ¿no? Es una forma de huir de una situación en la cual no puedo gestionar emocionalmente, ¿no? La otra cara vendría a ser la depresión, ¿no? Voy a empezar por el final, porque así terminé con la ansiedad, pero lo opuesto a estas reacciones emocionales que no puedo gestionar ante una depresión, llega el suicidio, ¿no? Es como la huida de no saber cómo gestionar esa depresión, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo de la depresión, porque es que está muy raro porque cada que escucho, o sea, porque en los cursos, con los profesores, incluso con podcast, con videos, con libros, o sea, por ejemplo, esta parte que ahorita estaba comentando Roberto de la huida, sí se me hace que es un punto en el que, o sea, sí hay características como muy especiales para cada una de las reacciones, ¿no? O sea, como la pelea, la huida, el esconderse, son como, de verdad se vuelven también otra vez muy personal, porque a veces escucho esta parte de la huida y digo, híjole, yo no llegué a ese punto, ¿no? O sea, para empezar no te das cuenta, como decías hace rato, no te das cuenta en qué momento ya estás ahí, ¿no? O sea, en qué momento ya te estás sintiendo así, porque una cosa que sí me quedaba clara de lo que he escuchado de otros maestros, la verdad es que Robert de codificación da unos acompañamientos muy padres, hay unos ejercicios muy padres,
es que lo que sí me di cuenta en mi experiencia personal es qué tan afuera vivía y cuánto he batallado en estos años como para ya no vivir afuera. Porque en una cuestión de escucha y de autoobservación no lo logras hacer, o sea, es como la opinión de los demás, lo que los demás quieren, entonces te quedas ahí en que quieres estar dando gusto, o estar escuchando, impides opiniones o escuchas lo que te están diciendo. Y entonces ahí sí siento esta huida, como que lo que empecé a hacer fue como apagarme. Fue como, no le doy gusto a nadie, no hago bien nada, entonces me voy apagando y es como un escondite más bien. O sea, por eso yo no reconozco esta sensación de la huida al grado de, vamos a decir, desvivirse, porque creo que esa palabra no se puede usar en redes, pero no llegué hasta allá. Entonces, cuando a veces me comentan, digo, híjole, o sea, ¿cómo el momento? Porque son segundos, ¿no? O sea, que una persona, ¿cómo se va a estar sintiendo? ¿Qué está pensando como para querer huir de la vida en sí, ¿no? O sea, de la vida en general. Porque a mí lo que me pasaba era que esto lo reconocía en un curso con el maestro, el padre Carlos, que decía que era la muerte de la vibración. Eso sí lo reconozco. O sea, te deja de importar absolutamente todo. O sea, de darle tanta importancia al mundo exterior, llegó un momento en el que ya no me importaba absolutamente nada. O sea, nada, de verdad, nada. Entonces, si dormías, si no dormías, si comías, si no comías, si bebías, si no bebías, y lo que fuera que estuviera de día, si era de noche, no me importaba. O sea, ya era como, Entonces, ni siquiera en mi situación o en mi experiencia, ni siquiera se me ocurría como salir de la vida en general. O sea, ya simplemente todo era plano. Y de verdad se siente horrible. Se siente horrible. O sea, algunas personas, por ejemplo, en sesiones hablamos de esto de que nosotros no estamos en busca de la felicidad, ¿no? En la terapia no estamos en busca de la felicidad. Estamos en busca de un buen vivir. Esto que comenta Roberto de para qué es la ansiedad, para qué es la depresión. O sea, cuando uno encuentra el para qué, te das cuenta que la vida, como va subiendo y bajando, la verdad esa es la vida. O sea, es poder ir descubriendo estas experiencias, irlas transformando en algo útil, o sea, en un para qué, porque cuando ya no te importa nada, es horrible. O sea, cuando uno dice, ya quisiera que no me importara, no, de verdad, se siente, o sea, pues nada. Entonces, esta cuestión del estrés de la que habla Roberto, de la supervivencia, la verdad es que a mí me llegó así como en un acto súper pequeñito, de que todos los días como para hacer algo me ponía a leer porque me levantaba en automático súper temprano y mi perro se ponía conmigo, entonces tenía como una correa muy larga para que pudiera llegar hasta afuera, porque si no se iba atrás así de los gatos, por ejemplo. Y ese día un gato bajó de la azotea por el patio y se fue corriendo y él salió corriendo atrás de él y me dio una quemada así, pero quemada en el pie. Y ahí sentí como si pudiera respirar de nuevo. O sea, lo que pudiera ser algo como, ¿cómo crees? Algo malo o algo que no fue positivo, que fue una quemada, me dio aire de regreso. O sea, me hizo sentir algo. Y ahí me di cuenta que yo no me quería sentir así. O sea, yo no quería vivir así. Yo sí quería vivir, me gusta la vida y estoy muy agradecida de tener a la familia, los amigos, las herramientas que me pueden apoyar en este proceso. Porque de verdad, o sea, tampoco, como decías hace rato, no es necesario llegar a como extremos tan grandes de, bueno, porque ahí es en donde la depresión, hay personas que se hacen cosas físicas, ¿no? Que se lastiman para sentirse vivos, ¿no? Y entonces está la cuestión de la huida, huyo totalmente de la vida, pues me voy de aquí, me quito la vida. Pero también están estas personas que se lastiman para poder sentir algo, ¿no? Entonces, el saber que estamos viviendo tan afuera, ¿no? Cómo a veces estamos de verdad tan al pendiente de lo que todo el mundo quiere, de lo que todo el mundo dice, sales tanto que eso te va metiendo en estos estados de depresión o de ansiedad.
Para eso estas herramientas son muy importantes porque te hacen regresar, te hacen ir hacia adentro y ya no estar tan afuera. Estar afuera es útil para estar alerta, como decía Roberto, pero ¿en qué momento mi vida se convierte en lo que todos quieren, dicen y que yo me lo he creído? Porque pues son estas creencias con las que vamos creciendo, ¿no? Y que luego las dejo ahí y se convierten en mi cotidianidad, como decía él, ¿no? O sea, es algo, pues es normal, ¿no? Porque a mí me decían en un momento, que te traten como te tratan en el trabajo, es normal, así es en todos lados. Y entonces yo me obligaba a creer que eso era normal, que eso iba a ser en todos lados, y que yo era la que tenía que adaptarme a esas formas, ¿no? Y entonces, tanto en términos de ansiedad como de depresión, pues, por ejemplo, Enrique Corbera habla de eso, ¿no? Dice, pues es que luego la necesidad de pertenecer al grupo nos hace hacer cosas que a veces nosotros no queremos, ¿no? Y entonces tenemos tanto esa necesidad porque no nos queremos sentir solos, que queremos encajar, pertenecer y pues nos metemos en ok, voy a hacer lo que todo el mundo dice porque el jefe, porque entonces, y que lo que comentaba Roberto hace ratito, lo del padre, ¿no? Al jefe no puedo decir, no puedo contestar, no puedo decir lo que el jefe diga, hasta donde el jefe diga, y entonces yo me voy reprimiendo, y entonces eso, la depresión, ¿no? O sea, es tanta presión reprimida que entonces en lugar de salir como, porque incluso esto de la defensa, ¿no? Esto de salir hacia afuera, se queda dentro y la presión sale despresionando, ¿no? O sea, me deprimo. Y entonces ya cuando acordamos ya no importa nada. Total, pues ya tengo el mismo trabajo, la misma forma, y ya no me motiva nada, ya no siento nada. Y entonces es la muerte de la vibración. Sí, en términos emocionales, yo creo que hay dos emociones que son básicas para este tema de la depresión, que es la tristeza y la ira, ¿no? Es como la tristeza te va a llevar siempre a la apatía, ¿no? La apatía es como la emoción básica de la depresión, es como no quiero hacer nada, ¿no? Pero es como un no puedo hacer nada, ¿no? Es como no puedo, vamos a salir, no puedo. Vean, por ejemplo, ¿no? A Sara le pasaba mucho de que en el tema de la manejada, ¿no? Es que no puedo. Entonces está en un no puedo, ¿no? Pero ese no puedo es no quiero. O sea, desde el fondo dice no quiero, porque no quiere enfrentarse a ese miedo que le está como llamando a la acción, ¿sí? Entonces prefiero como utilizar esta parte de la victimización, como de la víctima, para entonces que el otro lo haga, ¿no? Entonces, no, es que no puedo, ¿no? Entonces es un recurso que yo he utilizado para, de cierta manera, no combatir esos miedos que yo tengo, ¿no? Y eso tiene que ver justo con, como decía Lupita, con procesos de creencias, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Imagínense una persona que toda su vida le han dicho que tiene que portarse bien, ¿sí? Y que tiene que hacer esto, y que tiene que obedecer, y que tiene que hacer esto y lo otro, y así. Entonces, la persona como que se adapta, como decía Lupita, a ese entorno, ¿no? Con papá, ¿no? Y entonces tiene un problema porque ella quiere hacer algo, pero papá no la deja, ¿no? Entonces, no le permite ser ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ella hace algo o él hace algo que quiere hacer en lo profundo? Pues se cree que pues, le tiene que obedecer al papá, ¿no? Entonces, esta parte como de hacer lo que me gusta me lleva a la culpa, ¿no? Y en la infancia es donde se desarrolla la culpa de, chin, estoy yendo en contra de mi sistema, estoy yendo en contra de mi padre, él tiene la verdad, pero yo quiero hacer esto, entonces ¿qué hago? Empieza la culpabilidad, pero la culpabilidad no está afuera, ¿sí? O sea, está muy introyectada, está hacia adentro. Es como si la persona se diera como látigos constantes, ¿no?
pues sí, de que quiere hacer algo y no puede, ¿no? Entonces llega un momento en el que esos miedos, esa culpabilidad, llega a un extremo, ¿no? Y entonces la emoción social, ¿no? Vendría a ser como la tristeza, como de no, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿Por qué? Porque se piensa que la persona tiene que operar desde un nivel para los otros, como dice Lupita, ¿no? Al exterior, ¿no? Y entonces se vuelve víctima de lo que dicen las otras personas, cómo se debe de operar, cómo se debe el otro y así. Entonces llegamos a un trabajo, como decía Lupita, ¿no? En donde posiblemente haya cierta dinámica como un grupo familiar, ¿no? En donde entonces yo ya tengo un problema con el que lidera o con el que es jefe o jefa o con la que siempre está hablando. ¿Por qué? Porque entonces me hace sentir como mi papá me hizo sentir y me hace sentir culpable porque no estoy siguiendo las normas, no estoy siguiendo lo que todos dicen, pero quien en realidad tiene el problema es la persona por creer por darle mayor importancia a lo que dicen las otras personas, ¿no? Entonces es un tema como de mucha autoestima, o sea, es decir, es la creencia en que soy pequeño, ¿sí? Ese es como el tema con que yo siempre siga las normas y así, yo me siento pequeño que no puedo hacer lo que yo quiero. Y entonces, no se trata de, entonces, ¿cómo se sana la depresión? Haciendo lo que yo quiero. No, porque pues tú vas a un trabajo y entonces vas a ir de trabajo en trabajo, pues peleándote con los jefes o entrando en depresión cada 2x3 porque los jefes, porque hacen, no. Tiene que ver con una autoestima. Es decir, que yo creo como en mi grandeza interior. Eso vendría a ser como un factor como mucho a trabajar en la persona. Por eso el sentido como biológico de la depresión vendría a ser pedir ayuda, ¿no? Pero nos decía el padre Carlos, ¿cómo sacamos primero a una persona en un estado depresivo haciéndola encabronar? Por eso es que decía Lupita, es que me quemé o me pegué y como que me revivió, ¿no? ¿Por qué? Porque es toda esa agresividad que yo voy hacia adentro, ¿no? Y aquí creo que está la clave de presión dentro. Entonces hay una presión acumulada de culpabilidad, de miedo interior, y entonces me lleva a la ira, porque no puedo defenderme, no puedo reaccionar, que cuando sale esta emoción biológica, entonces ¡pum!, exploto. Entonces nos decía el padre Carlos que él iba a los reclusorios, a ayudar a las personas con depresión, y lo primero que hacía era hacer encabronar a las personas, ¿no? Sí. O sea, les decía esto, los confrontaba, y entonces ya cuando sacan ese estado que lo primero que tienes que hacer es, bueno, no los estoy invitando a eso, pero lo primero que tienes que hacer es saber que la persona siente mucha ira y que no sabe cómo expresarla, no sabe cómo combatirla, no sabe cómo explorarla, expresarla hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando se permite expresar la ira, el coraje que está sintiendo, entonces como que la depresión baja. Cuando sabe cómo defenderse, ¿no? Porque pues, justo la apatía es eso, ¿no? Es no, yo no puedo. Caes en este estado como de víctima o de victimización y que no te permite ni gestionar lo tuyo, ni gestionar lo de los otros, etc. Entonces se vuelve como un círculo vicioso en que los demás controlen mi vida, ¿no? Entonces, como volviendo al tema de la ira, es cómo lo puedo expresar, cómo lo puedo canalizar hacia afuera, es haciéndole frente a esas emociones, pero antes de eso tengo que gestionar la tristeza. ¿Cómo? El sentido biológico de la tristeza es ir hacia adentro, la alegría es ir hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando yo voy hacia adentro, pero me clavo en una situación, voy a resentir constantemente la tristeza y la tristeza y la tristeza, que no me permito evolucionar con la tristeza, no permito que la tristeza evolucione conmigo, que me permita generar mayores recursos. Entonces me quedo solamente fijo en una tristeza y entonces es lo que yo muestro al mundo.
¿no? Lo mismo sucede con la ira. Estoy tan reprimido, reprimo la ira que como que la congelo y no le doy salida en los momentos que tiene que darse la salida y entonces quedo como en parálisis. Por eso, generalmente, aquí en Intensamente, que es una película de Pixar, la tristeza se ve como así, súper triste, ¿no? Entonces, todas las emociones son necesarias, el problema es cuando las cronificamos y las llevamos durante un largo periodo de tiempo sin saber que esas emociones me están diciendo algo de mi presente que tengo que cambiar, hacia dónde me tengo que mover. Entonces, esa parte está padre de lo que estoy diciendo, Ru, porque o sea, si es una cuestión de movimiento, si se acuerdan de Tristeza en la película, hasta se tira y sube la patita así de jálame, o sea, la tristeza a veces no se mueve, o sea, no te deja moverte. Y al contrario, si lo ves como de lo que el trasfondo, lo que te invita es a que te muevas. Y muchos apapachamos la tristeza en lugar de ver para qué está ahí, que me está mostrando y ver lo que decías, ¿no? Primero la tristeza para después entrar al estado de movimiento, que para eso te apoya la ira, ¿no? Sí, es como, por ejemplo, la alegría en esta película es súper movida y hace y no sé qué. Y entonces llega un momento en el que pasa algo con la niña y se pone triste. Entonces, el movimiento de la tristeza es parar. O sea, es decir, estoy en acción, entonces el movimiento que me dice es, ve hacia adentro. Ya estás muy afuera, ve hacia adentro, modifica algo aquí y luego sales. Entonces, pareciera como que sí es una especie como de parálisis, de para, pero eso implica un movimiento y eso creo que es importante, sobre todo en las personas que son más hiperactivas, que todo el tiempo están haciendo, que tiene que suceder algo para que los lleve nuevamente hacia adentro y modifiquen, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser una situación como muy personal de la persona que está viviendo en ese momento. Entonces venía como muy alegre, venía esto y de la nada, pum, sucede algo con una enfermedad, con una pérdida, con un duelo y va hacia adentro. Y entonces te preguntas, ¿neta tenía que vivir así? O sea, por ejemplo, con el fallecimiento de un padre, ¿no? O sea, le das, llega la tristeza para decirte, ¿sí? Para de seguir actuando como estás actuando, porque te estás enfocando en el trabajo, te estás enfocando en comprar cosas, en la vida material, que la vida te está llamando hacia adentro. Y entonces cuando ocurre este llamado a la tristeza, entonces lo puedes gestionar y puede durar mucho tiempo a que tú cambies como estos valores, estas creencias de cómo habías llevado tu vida para ahora decir, bueno, no aproveché a mi papá, pero aprovecho a mis hijos, aprovecho a mi esposa, vivo más la vida como la quiero llevar y entonces la tristeza simplemente empieza a desaparecer porque empiezo a creer como en esa valía interna. Ahí te cayó muy... No, sí. Pero hay unas palabras o unas frases como muy repetitivas que luego agarran de bajadas a las personas que hacen podcast, pero realmente pues cuando compartimos esto, cuando justo estamos en estas charlas, pues a los primeros que nos caen son nosotros, ¿no? Y que realmente sí necesitábamos como estas cosas. Un poquito como, si quisiera como aprovechar, ¿no? Cuando en el 2020 empecé un proyecto de podcast personal y está de hecho por el invitado Fabi y Lupita en unos episodios. Y creo que ahorita como de los libros que me están cayendo es uno de los propósitos que yo tenía en ese momento era que estas herramientas llegaran a las personas porque en ese momento yo sentía que me estaban ayudando a mí para estar en otra situación. Sin embargo, aún sabiendo como algunas cosas, para mí el 2020 sí fue una etapa en la que yo sí pensé en muchas maneras, de hecho en uno de los episodios, o en varios documenté, del ya no quiero ir,
O sea, sí pensé en muchas maneras de decir hasta aquí. Hace un par de semanas, bueno, en el 2020 ya conocía como algunas de las herramientas, pero yo no formaba parte de estos equipos, yo no había tomado cursos, como, creo que solo tenía curso 1, no tenía diplomado, no tenía bioneuroemoción, las emociones creo que pasaban de noche por mi vida. Y hace un par de semanas tuve otra situación, tuve pues un aborto. Entonces, yo uno de los miedos más grandes que tenía, y se lo he compartido aquí con mis compañeros, pues era justo eso, como decir, conozco mis lados donde me voy a dormir. O sea, yo lo primero que quería era hacerme bolita en la cama y no saber nada de la vida, ¿no? Y ahorita que me veo aquí sentada platicando como estas cosas, ha habido momentos en donde me he sentido culpable de no sentir esa depresión. O sea, como no haber llegado a ese punto. Y ahorita que los estoy escuchando y que sí estoy como con mi charla interna, estoy muy agradecida con las herramientas, estoy muy agradecida con esto porque justamente, y creo que mi propósito de seguir en esto, de seguir compartiendo desde el podcast y compartir terapias y compartir cursos, creo que es el mismo propósito, cómo ha influenciado en mi vida, ¿no? Entonces, me observo ahorita y digo, es que todas las herramientas me han llevado a ver esa tristeza, ¿no? Porque sí hay una tristeza, pero al mismo tiempo con una fortaleza que me hace moverme, ¿no? Que es la que no sentí en el 2020, que en el 2020 sí fue, me junté. O sea, de verdad sí, no supieron de mi vida como 2 meses. O sea, yo de verdad no quería saber nada, ¿no? Perdón. Entonces, ahorita verlo como en perspectiva, ¿no? Sé que hay muchas cosas que voy observando con los días, que voy observando con el tiempo, con las experiencias, pero digo, ay, de verdad sigue siendo para mí como uno de mis más grandes propósitos, que llegue a más personas para que más personas lo vivan de otras formas y que sí se hay crisis, que sí se hay cosas que a veces no quisiéramos pasar, ¿no? Sin embargo, hay estas herramientas para vivirlas de otra forma. Yo hace 2 semanas que estaba como en casa y veía esa tristeza y decía, es que me siento muy triste, no sí estoy muy triste. Entonces, ¿cómo abrazas esa tristeza dentro de la tristeza? ¿No? O sea, sí está muy cañón, pero hoy que lo veo fuera digo, híjole, es que es de verdad, y la gente que estaba a mi alrededor, algunos amigos, la familia inclusive me decían, irónicamente, ¿no? Porque me decían como de, qué chido que tienes todas las herramientas que tienes, porque esas son las que te van a ayudar a fortalecerte. Y sí, aunque de repente peleaba con las mismas herramientas y decía, ¿buenas herramientas? Pero sí está bien chido, ¿no? Entonces, sigue siendo una invitación para mí, desde estas experiencias que son las que a nosotros nos hacen movernos y nos hacen compartirnos. Cada uno tenemos nuestras historias de vida, cada uno hemos experimentado nuestras tristezas, los duelos, las alegrías, todo, ¿no? Que nos hace llegar aquí. Entonces, sí, me está cayendo muchísimo gente, muchísimas gracias. Me encantaría que pues hicieran alguna invitación para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para que se acerquen, alguna otra experiencia que quieran compartir o algunas formaciones que tenemos inclusive aquí, como los cursos de libertad emocional, de bioneuroemoción, hasta un fragmento del alma que la verdad a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Una reparación del alma rota, que también
fue lo que me dio mucha tranquilidad en los últimos momentos. Me gustaría que compartieran como esa parte. Bueno, antes de compartir algo, me gustaría como ahondar en el tema de las herramientas que tocaste, porque hay muchas herramientas, ¿no? Y creo que todas las herramientas son válidas, son necesarias en los distintos procesos, porque somos personas muy diferentes, tenemos gustos muy diferentes y tenemos vidas muy diferentes, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas en común entre todas las diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo pensando en los temazcales, ¿no? Un temazcal, o sea, es llevar al límite un poquito el tema del cuerpo, ¿no? Hay personas que no comparten esa experiencia porque es que no tiene que ser doloroso, ¿no? Pero dicen por ahí, ¿no? Todas aquellas personas que están a favor del cambio pero sin dolor, es como algo que no se va a hacer, ¿no? Porque el vivir puede ser doloroso, la vida misma puede doler, pero que no sea a través como de ciertas herramientas, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, por ejemplo, el temazcal te lleva a un límite de tu cuerpo, de sudar, de la incomodidad de tu cuerpo, y entonces empieza el calor a subir con un canto o la misma palabra de las otras personas que van diciendo cosas, te lleva al extremo y te lleva a sentirte, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te sientas es lo más, el recurso que todas las herramientas te van a dar, que abraces tu tristeza, ¿no? Pero ¿cómo la abrazo? ¿No? No es como que le diga, ay, sí, eres la mejor. No, se trata de sentirla, de que realmente sientas lo que estás viviendo, de que sientas la tristeza, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado estuve muy triste por meses, ¿no? O sea, y era como darle vueltas y vueltas a ciertas situaciones y observarme y así, ¿no? Entonces, esa tristeza me permitió crecer como en diferentes áreas de mi vida para hacerme más responsable, para caminar de manera diferente, para voltear a ver la vida de otra forma, ¿no? Pero si yo estoy combatiendo y luchando, por eso es que esto no es una lucha en contra de la depresión ni en contra de la ansiedad, sino es una forma en la que nosotros podemos abrazar esos estados que de pronto todo mundo tenemos y que todo mundo es válido tenerlo, es válido quedarse en su casa y no hacer nada durante días si me siento triste, es válido cobijarse, es válido llorar, es válido, porque todo eso te va a llevar a sentirte. Entonces, creo que la herramienta más fundamental que yo he visto en todos los diferentes caminos, que es desde un camino rojo, desde un vipassana, el budismo, el Qigong, ¿no? Que el Qigong nos da también muchas herramientas, incluso las percepciones interiores, te llevan a sentirte y te llevan a observar tu naturaleza humana, ¿no? Y que es válido sentirse triste y que es válido sentirse encabronado de pronto, poner límites, es válido sentir y disfrutar y vivir a través de la felicidad. Muchas veces las personas se sienten tan culpables por dentro que les cuesta mucho expresar que se sienten felices y que les está yendo bien en la vida. Y no, porque ¿qué va a decir mi vecino si me compro un coche nuevo? No, ¿qué va a decir esta persona si abro esto, si hago esto? Pues demostrarle tu felicidad, ¿no? Hay muchas personas creen que mostrar la felicidad es algo malo, ¿no? Entonces, creo que en esto consiste el abrazar nuestras emociones, en decir, bueno, hoy estoy triste, hoy estoy feliz, vamos a sentir qué me está diciendo esa emoción, para dónde me tengo que mover, porque no podemos vivir sin emociones. Las emociones están inmersas dentro de nuestra vida cotidiana. Hace un rato, ¿no? Escuchaba a una persona decir que el tema de la agresividad está tan mal vista que no nos damos cuenta que gracias a que está mal vista nos caemos en la violencia. ¿En qué sentido? En que la agresividad, cuando no está inmersa en la vida cotidiana, se reprime. Y cuando se reprime, sale de una forma tan desmedida que entonces ya violento y ya paso por encima de las otras personas, ¿no? Pero esa agresividad, por ejemplo, en los niños es nata.
es natural que aviente la cuchara, ¿no? Cuando no quiere algo, o inmerse en el juego para pegarle a la pelota, para brincar, para saltar, para decirle a un niño, no hagas esto, o vente, vamos a alegrarnos y vamos a ser impetuosos, o vamos a salir campeones, o vamos a hacer esto. Creo que la agresividad tiene que estar como inmersa en nuestra vida cotidiana para que entonces no se exprese o se llegue a los límites de tenerla que gestionar cuando se separa de las demás emociones. Entonces, abrazar nuestros estados emocionales creo que es lo más importante de todas las herramientas que podamos ir viendo, ¿no? Llámese herramientas muy espirituales, llámese herramientas como un tecito incluso, llámese como ver películas. Sí, como ahorita, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero justo como en estos días me han preguntado mucho, ¿no? Como de cómo estás, ¿no? Y llego y cómo estás. Y una de las frases que decidí adoptar fue como de estoy viviendo un día a la vez, porque mentiría diciendo que ya no estoy triste, ¿no? O sea, de pronto, no sé, estoy leyendo una frase y me rompe, ¿no? Entonces, más bien para mí el estar bien, el decir estoy viviendo un día a la vez, es permitirme observar todas esas emociones. O sea, como de pronto sí me siento enojada porque digo, o sea, me molestan ciertas cosas, ¿no? Y digo de por qué me pasa a mí, o por qué tenía que vivir esto, bla, bla, o para qué, y luego ya observo, ¿no? Y voy observando más bien qué ojo, o sea, como esto del tecito, o esto bueno, hubo un día que me hice fragmentos del alma porque sentí que lo hice, ¿no? Entonces, creo que eso es como de las cosas como más bonitas o más conscientes que he podido adoptar hacia como una autoobservación, ¿no? Entonces, pues sí está bien chida la parte de... Sí, y eso, no podemos vivir sin nuestras emociones. De hecho, así es como nos compartimos con las demás personas, ¿no? A través de nuestros estados emocionales. Muchas veces pensamos que nuestras emociones son más importantes que las de los otros. Y aquí es donde se vuelve no empática la cosa, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar una clase, yo a veces necesito estresarme, ¿no? O sea, necesito estar nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo me va a dar la capacidad de expresarme mejor ante una situación y transmitirla con ese ímpetu, con esa fuerza que levante a las otras personas, Si nos dimos cuenta antes de que empezara entonces, de pronto como que necesito estresarme y yo mismo como que me obligo un poquito a estresarme para decir, es que entre más más voy a expresarme y más voy a conectar con las personas y más van a sentir lo que estoy sintiendo y el mensaje que quiero transmitir. Entonces, cuando yo siento más, fíjense, aquí es donde está la paradoja de la meditación, porque la meditación es vivir en el presente y es un solo por hoy, ¿no? Pero el solo por hoy es sentirte, la meditación es sentirte. Entonces, muchas veces las personas te dicen, ay, es que porque te enojas, ay, es que porque estás triste, ay, es porque te da asco si vas a meditar, ¿no? Si tú meditas, güey, voy a meditar justo por eso, ¿no? Para poder canalizar de una mejor forma mis emociones y que tú sepas, ¿no? Cómo me estoy sintiendo para saber mejor cómo dialogar entre nosotros, ¿sí? Entonces, las emociones son súper importantes, es abrazarlas, sentirlas y saber que si no estoy utilizando la meditación, el temazcal, el vipassana, el eso, el otro, o las mismas técnicas como un escape a no querer sentir aquello. Y eso es lo que es lo que yo les invitaría como a reflexionar, ¿no? Ya hay tantas cosas ahorita que se pueden tomar incluso como un escape, ¿no? Y no es así. O sea, la terapia del campo .0, los acompañamientos justo van a eso, a sentirte hoy,
ahorita, en este momento, y decidir cómo expresarte, ¿no? Decía Jung, ¿no? Yo no quiero ser una persona buena, yo quiero ser una persona completa, ¿no? O sea, ¿cómo te completas? Pues viviendo. ¿Y cómo vives? A través de tus emociones, a través de las situaciones, a través de tus ansiedades, a través de las depresiones, porque es una condición humana y necesaria para ser una persona más completa en ese sentido. Es saber cómo reaccionar en los diferentes escenarios, siendo más empático, inclusive, porque cuando una persona está hablando y se quiebra, es colocarte también ahí y decir, esta persona está comunicando su tristeza. Y entonces, a partir de ahí, yo saber cómo reaccionar, ¿no? No reaccionando como de lo opuesto y no llores, ¿no? No, es cómo puedo ser empático sin caer en su sufrimiento, pero sí apoyándola a que pueda ver su autoestima, ¿no? Entonces, creo que todas las herramientas son muy buenas, no hay una mejor para mí, en sentido. Cierto que hay caminos y hay diferentes personas y hay múltiples moradas en la casa del Señor, como dicen por ahí, y cada una se adecua a la personalidad y así, ¿no? El problema es cuando yo quiero obligar a las personas a que este es el camino, ¿no? Entonces, yo invitaría a eso, ¿no? A que las personas se sientan, observen, sean más libres emocionalmente, porque eso les va a permitir tener más como libertad en el sentido interno, ¿no? De cómo saber reaccionar ante una situación como tal, ¿no? Entonces, creo que hay muchas herramientas. Hoy, por ejemplo, se va a abrir el jueves de percepciones interiores, que es justo la gestión emocional, y Qigong, ¿no? Va a ser una vez a la semana, los jueves de 8 a 9 de la noche. Y bueno, va a haber también otro curso que se llama El Viaje del Alma, que es un poco encontrar esos propósitos, cómo adentrarme en estos viajes, porque sabemos que pues todo es un proceso, todo es un ciclo, y cómo vivir de manera como más natural estos ciclos, estos procesos. Yo retomaría la parte de hace ratito que comentó Rod, por ejemplo, que une un poco con el tema que es lo de la ansiedad y la depresión, porque creo que luego esos términos, esas palabras, mucha gente ya estamos familiarizados con ellas, aunque no teníamos como el concepto útil de lo que es con las emociones, las sensaciones y el vivir. Él mencionaba que es importante, por ejemplo, saber pedir ayuda. La verdad es que suena como muy como algo que deberíamos de poder como reconocer y hacer, pero que en realidad a mucha gente nos cuesta a veces, ¿no? O sea, poder decir, no me siento bien o algo está pasando, ¿no? O sea, cuando lo dijo me acordé así tal cual del momento en el que así sentado en una silla y mis papás estaban ahí como pasando y les dije, quiero ir a terapia, y los dos se me quedaron viendo así como, ¿qué? Y me dijeron, me bromearon y lo me dijeron, ¿es en serio? Y yo les dije, sí, quiero ir a terapia. Se cree que la terapia es para los locos, los que están enfermos y los que ya están muy mal, pero la terapia es para cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. O sea, ahorita, como por ejemplo, con lo que estuvimos diciendo, como compartía Gis, cuando vamos hablando de estos temas, porque la verdad es que hablamos mucho entre nosotros, por ejemplo, en sobremesa, no solo en los cursos, ¿no? O sea, también tenemos muchas conversaciones en las que ahí constantemente te están cayendo 20. Si el día de hoy, o en cualquiera de los videos, o en cualquiera de los podcasts, o en cualquiera de los cursos les cae un 20 y ocupan un acompañamiento, saben que el acompañamiento está ahí como eso, como un acompañamiento. Y las herramientas son parte de ese acompañamiento. Cuando uno ya las va teniendo para uno y las va integrando en su vida, pasa esto como dice Gis, ¿no? Uno ya las va como poniendo en práctica en casa, solito, solita, y es una de las finalidades, ¿no? O sea, es como las vas integrando a tu vida cotidiana, como decía Roberto, la cotidianidad es muy importante, porque no todo el tiempo voy a estar en un temazcal adentro, no todo el tiempo voy a estar en mi pasanato, o no todo el tiempo voy a estar en el consultorio, no todo el tiempo.
afuera van a estar pasando cosas en la vida cotidiana, que ahí es en donde me observo y tengo ya más herramientas de cómo puedo vivirlo. Pero si alguien ocupa, si se ha reconocido en alguna de estas circunstancias, si ha reconocido alguna de estas emociones, alguno de sus sentires o alguno de estos ejemplos, pues saber que pueden pedir ayuda, no necesariamente aquí con nosotros, sino como decía Roberto, o sea, hay un montón de herramientas, hay un montón de lugares, hay un montón de saberes, hay un montón de posibilidades, y que la finalidad es pues que las vayamos reconociendo, integrando, y saber que, por ejemplo, las emociones, pues no hay buenas ni malas, son parte de lo que nos permite experimentar la vida, ¿no? Entonces se va sumando un poco con esto que decíamos, por ejemplo, la semana pasada, de lo que es la salud, de lo que es el buen vivir, y que pues son enfoques que dentro de lo que a nosotros nos han compartido y nos han enseñado en este camino, es hacia donde queremos caminar, hacia un mejor vivir, hacia la salud física, emocional, mental, en relaciones, en todos, ¿no? Entonces, pueden estar atentos si algo de lo que dijimos acá les hace por ahí algo de ruido y les genera interés, pues saber que están las páginas, estamos atentos, procuramos responder rápido, están nuestros números o nuestros inbox personales por si quieren preguntarnos algo, y pues que aquí andamos y que es la posibilidad, ¿no? Que como decía Gisela, lo que quisiéramos es que la herramienta que sea, la posibilidad que sea, sepan que hay posibilidades y que lleguen lo más lejos y al mayor número de personas posibles. Sí, yo pues para cerrar solamente pues agradecer estos espacios, ¿no? Y ahorita compartía como un poco de lo que he vivido, y creo que si bien me ha servido mucho en la cuestión personal y cómo lo he llevado y aplicado, también creo que estoy muy agradecida de que aunque tuve o he tenido espacios donde estar conmigo misma, estar en casa y así, nunca me sentí sola, ¿no? Que creo que eso fue una diferencia muy grande en mi vida, ¿no? Que en otros momentos sí llegué a sentirme muy sola, y en estos momentos o en esto que acaba de pasar nunca me sentí sola, ni con mi pareja, ni con mi familia, ni con ustedes, mis amigos de otra familia, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Como también yo les decía, ¿no? Como, o sea, sí tengo ratos solas, pero no quiero estar sola también. Entonces, pues me acompañaban cada quien a sus formas, y estoy muy agradecida por eso, por estas herramientas, por estos espacios. Acérquense, como siempre es la invitación, ¿no? A que se acerquen a un curso, a un acompañamiento. Tenemos los jueves de servicio, que ya los vamos a retomar también. Justo empezamos hoy jueves de servicio, si se quieren acercar. Entonces, pues estos espacios son para todos, ¿no? Para justamente un buen vivir, un mejor vivir. Y pues muchas gracias a ustedes, a sus corazones. Se van a quedar aquí en todas las plataformas, por si quieren volverlo a ver, si quieren mandárselo a alguien, compartirlo con alguien. Muchísimas gracias. Gracias a Rob, gracias a Lupita, gracias a Tona, gracias a Dani, que están detrás de cámaras, pero que son súper importantes. No es cierto, Dani no está. Es importante comentarles, hubo problemas de transmisión, los tenemos en el Facebook de Gisela, en mi Facebook personal. Rob nos hizo favor acá de estar monitoreando cómo estaba el Facebook de Latiz. Sabemos que hubo problemas de transmisión, pero se los dejamos de todos modos el link del video para que lo puedan checar. Y decirles que está en las redes sociales, está Latiz, Conexión del Alma, que es el proyecto que estamos trabajando en conjunto. Tiene Facebook, tiene Instagram, y uno de los proyectos que se está gestionando dentro de Latiz es el podcast que Gis nos hace favor de moderar con otros amigos, compañeros, invitados. Por ahí ya está a punto de salir, este lunes sale otro, entonces
para que estén atentos, atentas, y si no los han checado, es Entre Luz y Sombra, hay YouTube, hay TikTok y Spotify. Entonces pueden checar la información que está ahí, que se van quedando los episodios ahí guardados y los en vivos anteriores se quedan en el área de videos de Facebook. Si quieren más información de los cursos, de los acompañamientos, de los jueves de servicio, de las actividades que vamos a estar compartiendo, porque estamos ahí haciendo toda una reestructuración en base a todos los comentarios también que nos hacen, las experiencias que hemos tenido como equipo de trabajo, pues se pueden acercar también y pueden mandarnos mensajes. Estamos ahí para leerles, para escucharles y para ver cómo podemos ir contribuyendo desde lo que podemos, desde lo que hacemos con esto que es pues la búsqueda del buen vivir y la manifestación del buen vivir, la salud, el bienestar. Muy bien. Pues yo les diría, no nos escuchen, váyanse a hacer sus trabajos, pónganse a hacer cosas y ya. Luego les contamos eso del Bueno, muchas gracias. Nos vamos a estar moviendo aquí ya para... A Ron le gusta cerrar siempre viéndose. Nos vemos. Bye. Entre Luz y Sombra es un proyecto de Latins Conexión del Alma. Síguenos en redes sociales.